Buenos días, mis amados. Mi nombre es Michelle Medina y estoy aquí para la Escuela Academy, haciéndoles este pequeño estudio para Shamato y la Parashat Mashe. Yo le llamé a este estudio el egoísmo que tenemos en nuestra lengua disfrazada de verdad y espero de todo corazón que sea de bendición para ustedes y que el Espíritu ensanche sus huesos para que podamos seguir avanzando en esta vida. Muchas gracias por su atención. Este es el último libro de los números, es la manifestación del fin del proceso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está entrando al final de su recorrido en el desierto y esto pasa 6 días antes de la muerte de Moisés. Su camino como profeta y como guía de este pueblo está por terminar y Hashem le da una de las últimas instrucciones como está escrito en Números 30 en adelante. En estos versículos se habla de la promesa y los votos. Las promesas y los votos no cumplidos para nosotros son espacios vacíos. Cuando hacemos una promesa se tiene que cumplir y cuando va más allá de tus fuerzas y no la cumpliste, se anula en la fiesta de Yom Kippur. Ahí se pueden cancelar, pero no es porque podemos ir a cancelar que vamos a ser irresponsables y estar prometiendo. Debemos de ser responsables y congruentes con lo que decimos con respecto a nuestro camino en la Torá. En este tiempo ya somos maduros y entendidos que no puedo decir promesas y votos en la emoción, puesto que todo dicho de mi boca trae consecuencia. Tan pequeñas cosas como decir nos vemos mañana y no presentarte, decir que llegas a una hora y llegas tarde, son espacios vacíos, son promesas no cumplidas. También las promesas que te haces a ti mismo son de mucha validez. Cuando tú dices, mañana nos vemos a las 10 de la mañana, vamos a caminar en la playa, los sabios dicen que en la playa ya están tus huellas marcadas. Como tú no las llenaste, se llenan de espacios de cosas negativas para tu propia vida. Cuando tú no cumples las promesas a ti mismo, vas dejando de tener confianza en tu propia persona. Entonces, si tú no te cumples a ti mismo, no puedes cumplirle a otra persona. Quien hubiera robado los ídolos debía morir. Esa fue la palabra que dijo el patriarca Jacob en Génesis 31:2. En esta experiencia nosotros debemos de aprender que a no ser emocionados. Jacob, por esta palabra que dijo, murió su esposa Raquel. El promedio de las personas que nosotros conocemos siempre nos da palabras vacías, pero nosotros somos entendidos y sabemos que la palabra nos rige, la palabra nos pesa. A medida que vamos profundizando en el estudio de la Torá, nuestra palabra tiene más peso ante la vida. Ahora bien, la diferencia de una promesa con fundamento es la palabra libre de egoísmo. Esta palabra, nuestra palabra, debe de ser honrada. Prometer para tomar ventaja al otro ser humano nos habla de la desconexión con el Padre Celestial y recordar las consecuencias de abusar, de otro ser humano al prometerle para tomar ventaja. La palabra hebrea, bliner, que quiere decir sin promesa alguna, es la que nosotros deberíamos de adjuntar a nuestro vocabulario en vez de prometer. Cuando los hombres prometen, deben de cumplir, y cuando las mujeres prometen, puede su padre o su esposo anular esa promesa, como lo vemos en Números 3, del 2 al 12. ¿Esto quiere decir acaso que es chauvinismo para el hombre, exaltar al hombre y anular la voz de la mujer, denigrar la palabra de la mujer? Por este versículo mal entendido o mal traducido, las religiones han denigrado la voz de la mujer. Estos versículos antes mencionados no se refiere al hombre o a una mujer en cuestión. Se refiere a todo ser de carne, ya sea hombre o mujer. Está hablando de todo. Está hablando de la parte no consciente de nosotros como seres humanos y no de una persona física, hombre o mujer. Si hay una conexión divina y no tenemos capacidad de temer a Dios y prometemos por prometer, no es exclusivo del hombre o de la mujer, es parte de nuestra naturaleza humana. Debemos de recordar que la Torá no es literal, ni está escrita en nuestro lenguaje natural. Debemos de recordar que el hebreo es un lenguaje distinto al español y no se lee literalmente la Torá. Entonces, ustedes preguntarán, ¿cómo puedo saber qué parte de la Biblia es metafórica y qué partes son eventos reales?
Sin duda esa es una excelente pregunta y lo que encontré para responder es esto. La tradición judía enseña que cada palabra de la Torá es exacta de Dios tal como se le dictó a Moshe. Esto lo dice en el Tratado del Talmud Sanedrín 99a, Maimónides en Leyes del Arrepentimiento 3:8. La Torá se conoce como Torá Emet, la Torá de la verdad. Por lo tanto, si la redactamos correctamente, sería entendida con claridad. Y ya sabemos que muchas palabras no fueron escritas correctamente. Entonces debemos preguntarnos si la intención de Dios es anular la voz de la mujer al entender estos versículos literalmente. No, el padre jamás anularía la voz de la mujer. Se está refiriendo a la parte no consciente del ser humano, a la emoción no corregida. Y el hombre se refiere a él mismo, el padre. Él nos avala nuestra palabra dicha en la emoción. Porque ya en este punto los que estamos aquí presentes y a quienes me dirijo en este momento ya conocen el peso del mandamiento escrito en Deuteronomio 5 y Éxodo 20:17. No hablar el nombre de Elohim en vano, por lo tanto, ya somos unas personas maduras en el espíritu y no damos promesas sin cumplir. El segundo punto que debo de aclarar es lo que la Torá oral nos dice, cuando debemos entender las leyes y los eventos de la Torá en una forma figurativa. Con esta pequeña introducción, creo que el patrón general que encontramos en la Torá es que en la mayoría de las veces se considera una verdad literal. Ahora, ¿puedo cancelar una promesa dicha sin conciencia? ¿Puedo desconectarme de Dios y así cancelar mi promesa? No, no puedes desconectarte de Dios y anular tu promesa. Lo que debo de hacer es una teshuvá completa. Una teshuvá, un retorno. Cuando hacemos teshuvá es examinar nuestra forma de ser, pero también nuestra forma de hablar. Identificar en qué parte de nuestras emociones estamos mal. Retornar a nuestro estado previo de la pureza espiritual. Corregir una promesa. Anularla la puedo hacer siempre y cuando no afecte a otro ser humano. Aquí, analizar si mi egoísmo al anular una promesa me hará dañar a mis semejantes. Para tenerlo más claro, nosotros somos quienes creamos juicios sobre nosotros mismos al faltar una promesa. Y por lo tanto, es nuestra negatividad y falta de compromiso lo que nos hace faltar a nuestra palabra. Una promesa sin cumplir es sí una desconexión total con Dios y solo aparentamos ser espirituales. Las promesas se cumplen principalmente a nosotros mismos, al esposo, a los hijos, a nuestros padres y a nuestro entorno primordial. Debemos hacer una teshuvá completa y no soltar palabra por soltar. Solamente prometer cuando sea necesario y con la conciencia plena de no faltar a tu palabra. Una promesa con papel en mano es preferible y es necesario. Por ejemplo, solamente prometer en un juicio delante de un juez que por eso tiene la autoridad o en un negocio, ser honestos con papel en mano. Hashem instruyó a Moshe que le dijera al pueblo hebreo, si alguien hace un voto, él no puede violar su palabra. Lo miramos en Números 33. La palabra violar en hebreo, hakei, proviene de la palabra profano o impío, kol. El significado de este versículo es, por lo tanto, que no debemos de convertir nuestra palabra en palabra impía e incluso debemos de cuidarnos en una conversación mundana. Esta conversación debe de ser embutida de intenciones santas y ser consciente con el propósito mayor de la creación, que debemos de entender que nuestro propósito mayor es hacer de este mundo un hogar para que Hashem habite en este mundo a partir de nuestra palabra. Cuando faltamos a nuestra palabra o hablamos con groserías, bajamos de nuestro nivel espiritual, donde nos encontramos hoy mismo. Ahí es que cuando estamos haciendo guerra con Midian, como lo veremos en la otra parashá, ya del libro de Deuteronomio. Debemos de ser severos con otras personas que están cerca cuando hablan mal, no ser permisivos y corregir a otro cuando está dando promesas sin cumplir o hablando palabras inadecuadas junto a nosotros. Debemos de intervenir siempre con respeto y con amor y corregir para que los recursos
para que los recursos de esa persona puedan ser mejorados. Recordemos que todo es de Hashem y no es nada de nosotros. Nosotros somos solo colaboradores al darle un fin luminoso a nuestra palabra y a la palabra de la persona que está junto a nosotros. En la guerra contra nuestra propia negatividad. Si nosotros queremos llegar a la tierra de Israel y no quedarnos fuera por comodidad, por no hacerme responsable de mi habla y de los que me rodean, quedaré en la orilla de la tierra prometida, tal como le sucedió a la tribu de Gad y a la tribu de Rubén, cuyas tribus no tuvieron mérito, por lo cual no entraron a la tierra prometida. Moisés, recordemos en nuestra parashá que estaba bien incómodo por la proposición de las tribus de Gad y de Rubén. Aun cuando ellos estuvieron de acuerdo en enviar a sus mejores tropas a pelear del lado de las otras 10 tribus, nosotros podemos detectar que no todo estaba bien. Lo que ellos sugerían no caía dentro del pacto de Abraham, Isaac y de Jacob. En esencia, Rubén y Gad iban a vivir fuera del campamento de Israel, fuera de la tierra prometida porque los de Moab, que viviendo de la provisión del Padre, de la tierra de Canaán, olvidándose asimismo del pacto y de todo lo que habían vivido por el paso del desierto. Sería educado, decidieron pedir este territorio en particular. Su razón inmediata fue que ellos poseen un rebaño y ganado grande y Moab era un agostadero casi perfecto. Pero si nosotros vamos a siglos atrás, cuando Jacob estaba dando su bendición en el lecho de la muerte a sus 12 hijos, nosotros encontramos unas claves y la misma razón comienza en el hecho de que Rubén, el primogénito de Jacob, no se le dieron los derechos de la primogenitura. Rubén estaba esencialmente deshonrado y desheredado porque tuvo relaciones con una de las concubinas de su padre Jacob. Expresó que Rubén era como aguas inestables y que nunca iba a sobresalir. Rubén tenía todos los atributos físicos, toda la inteligencia, la ventaja de hacer el bien, pero a él le faltaba la moral y la fuerza del carácter. Y con el tiempo nosotros vamos a ver que Rubén prefería la vida al estilo del nómada y que siempre estaba moviéndose de un estilo de vida más sedentario y establecido. Cuando recordamos la bendición de Jacob sobre sus hijos, aunque parezca tan inverosímil para nuestras mentes modernas, nosotros captamos que cada bendición profética no era tanto para un hijo. La intención era más como una visión profética sobre los miles de miles que seríamos miembros de las tribus llamadas bajo el nombre personal de este hijo en cuestión. Jacob estaba pronunciado los destinos de las tribus de cada uno de sus hijos, características de cada una de estas tribus iba a desarrollar en el futuro. Y esas características eran extensiones de las características ya desarrolladas y mostradas de sus hijos. Las características de Rubén era la inestabilidad, serían pasadas y realizadas dentro de su tribu con el pasar de los siglos. Y eso fue lo que llevó a la tribu de Rubén a escoger imprudentemente el quedarse fuera de la tierra prometida en favor de quedarse en Moab, una tierra que no fue separada para el pueblo de Dios. Con el tiempo, Rubén llegó a ser menos prominente en la historia de Israel. De hecho, algunos historiadores bíblicos dicen que con el tiempo, cuando estaba el rey Saúl, Rubén ya había sido asimilado a la tribu de Gad y él había desaparecido. Otros escritos bíblicos no respaldan esta consecuencia tan severa para Rubén, pero más bien en lo que nosotros sí encontramos es que la tribu de Rubén tomó el estilo de vida de los beduinos y deambulaban por la frontera del desierto de Transjordania, moviéndose alrededor con sus rebaños y ganados. Técnicamente, Rubén todavía tenía territorio y mantenía su identidad de tribu, pero prácticamente ellos no gobernaban su territorio ni creaban la infraestructura dentro de lo mismo, o la defendían con vigor, por lo que su territorio llegó a estar más bajo la influencia de la tribu de Gad como beduino.
Rubén no tenían tanto interés en controlar el territorio. Sin embargo, Gad tenía un destino un poco diferente al de Rubén. Jacob le dio a Gad la bendición más corta y la misma era una bendición muy extraña. La bendición era: a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará a su retaguardia. Suena un poco repetitiva, ¿verdad? Pero la palabra Gad está asociada con la raíz hebrea Gedud, un nombre que quiere decir tropa. Y el verbo asociado Gedud requiere decir ataque. Esta bendición de Jacob sobre Gad fue registrada como un juego de palabras. La misma tiene que ver con el futuro de Gad como fuerza militar y el hecho que ellos van a tener que defenderse de sus enemigos todos los días debido a su localización. El pronunciamiento de Jacob sobre Gad es el mejor traducido como: Gad, una tropa lo va a atacar, pero él va a atacar en su retaguardia. En otras palabras, Gad iba a ser una tribu de guerreros y ellos iban a tener una actitud militarizada. Ellos iban a tener una orientación militar debido a la necesidad. Los enemigos iban constantemente a acosar a Gad, pero al final ellos iban generalmente a ganar. Y ciertamente esta bendición de 500 años atrás se ha cumplido. Y Gad ha llegado a ser una tribu de guerreros tremendamente valientes y efectivos en el desierto. Esta es una de las razones por la que Moisés insistió en tener soldados de la tribu de Gad acompañando al pueblo de Israel a Canaán. Además, Rubén y Gad, junto con Simeón, formaron una de las 4 divisiones de Israel. Ellos acamparon junto en el lado sur del tabernáculo. Rubén y Simeón eran hermanos. Su madre era Lea, la primera esposa de Jacob. Gad era el hijo de la sirvienta de Lea, Silpa, por lo que existe una relación natural entre estos tres. Ahora bien, bajo la providencia divina del Eterno, aunque nunca fue la intención de Rubén, se establecieron donde lo hicieron. Ellos proveyeron un medio de protección, como una barrera defensiva, para proteger los otros territorios de la tribu. Eso estaría localizado dentro de la tierra prometida como se supone que fuera. De los muchos invasores del este, Rubén y Gad llevarían al embate de muchos saqueadores que querían pasar por su territorio para llegar a las otras tribus de Israel. El comienzo del versículo 16 es importante, porque en español el tono de la conversación se pierde, la sección comienza. Entonces, ellos se acercaron a él o se ofrecieron y le dijeron a Moshe. La palabra en hebreo para acercarse u ofrecerse es ba-yigeshu, y la misma significa rogarle a alguien de una manera suave e íntima. En otras palabras, los líderes Rubén y Gad no estaban demandando que ellos se quedaran o rehusaban a seguir hacia adelante. Más bien, ellos querían explicar su razonamiento en preferir el área de Moab como su hogar y luego hacer una oferta que satisfaciera a los otros y a Dios mismo para mostrarle su continua intención de lealtad a Israel y a los pactos de Abraham y de Moisés. Lo que en sí ellos ofrecieron fue hacer para sí que eran permitido establecerse en el Transjordania. Ellos iban a construir un lugar para los animales y ellos iban a construir pueblos para sus familias, aunque también ellos iban a proveer una gran contingente de tropas militar para ir a Canaán y pelear junto a las otras tribus de Israel. La palabra hebrea para esta clase especial de tropa sigue siendo ofrecida es nechalat. Literalmente quiere decir seleccionada o ser seleccionada especialmente. La idea es que estos son los guerreros más feroces, lo mejor de lo mejor que había en el pueblo de Israel. Además, estas tropas de Rubén y de Gad serían la vanguardia del ejército de israelita, ya que pelearon y conquistaron todo el tiempo hasta Canaán. El trato es que estos Nechalat no iban a regresar a su territorio de tribu en el Transjordania hasta que cada tribu israelita tuviera posesión de su propia tierra en Canaán. Ellos iban a permanecer y pelear con sus hermanos todo el tiempo que tomara,
Además, ellos no iban a pedir territorio adicional del lado oeste del Jordania, en la tierra prometida. Ellos iban a estar satisfechos con vivir en el lado este del Jordán, porque esta había sido su decisión. Moisés, inaudablemente con la aprobación del concilio del liderazgo, estuvo de acuerdo con esta propuesta. Pero ahora volvamos a entender una porción del capítulo 32. 32, versículo 25 hasta el final nos dicen que por lo que hemos visto aquí también, la media tribu israelita más grande, Manasés, decidió que ellos también querían quedarse en la región de Transjordania, probablemente por las mismas razones que Rubén y Gad. Ahora, cuando no se dice nada, esto debió haber sido un asunto bien traumático y contencioso. Para que una tribu se dividiera de tal manera, tenía que haber un desacuerdo entre los clanes que la formaban. Y esta era una situación bastante seria. Esto también quiere decir que los dos hombres estaban compitiendo para ser príncipes, Nasi, para la jefe de la tribu de Manasés. Indudablemente esta división de la tribu como una parte viviendo en el lado este del Jordania y la otra parte viviendo del este del Jordán era primordial para una resolución de paz en el desacuerdo. A nosotros no se nos da detalles sobre cómo todo esto sucedió, pero de este punto en adelante nosotros vamos a comenzar a escuchar que la Biblia habla de las dos y media tribus que permanecieron en el lado este del Jordania. Esto sencillamente quiere decir que dos tribus enteras, que quiere decir que los clanes de Rubén y de Gad, más la media tribu de Manasés, alrededor de la media de los muchos clanes que formaban a Manasés, tomaron la decisión de establecerse en el Transjordania. Los restantes clanes que formaban la otra mitad de la tribu de Manasés se fueron con las otras tribus de Israel para Canaán a conquistarla y establecerse. Rubén se estableció directamente en el este del río Jordán, mientras que Gad habitó en un área del este del río Jordán y generalmente localizada en el sur del mar de Galilea y al otro lado del norte del mar Muerto, la media tribu de Manasés. Se estableció en esta tierra que comienza en el sur del mar de Galilea y se extiende al norte del mar Hermón. Esto no sucedió todo inmediatamente. Esto tomó unos cuantos años antes de que las fronteras se formaran. Pero aún así, la composición de cada territorio fluctuaba con el tiempo y circunstancias políticas. Como era de costumbre en esta era, 3 tribus israelitas reconstruyeron algunas de las ciudades que ellos habían destruido en la batalla de Midian. Cambiaron los nombres de las ciudades a nombres de ciudades hebreas y se establecieron ahí. Las razones para reconstruir una ciudad en vez de comenzar de la nada en algún otro lugar son muchas, pero en general es que esta ciudad estaba invariablemente localizada cerca de un buen recurso de agua y el agua no era fácilmente disponible en todos los lados. Generalmente había carreteras y caminos establecidos que llevaban a los pueblos y ciudades donde los comerciantes traían los bienes necesarios. Pero la razón más obvia era que los materiales de construcción de la ciudad previa estaban ahí listos para volverse a usar para construir la nueva ciudad. Y como la mayoría de las construcciones eran de piedra, generalmente era un asunto de solo poner la piedra nuevamente sobre el montículo. Algunas personas de ustedes que algún día vayan a Israel o los que ya fueran, han visto decenas de estos enormes montículos llamados tel, esparcidos por toda la tierra. Estos tel son los restos de ciudades de antigüedad que una vez existieron ahí, pero que ahora están cubiertos con muchos pies de tierra y escombros traídos por los siglos del viento y de la lluvia. La cosa es que cada tel es un sistema de capas y se ve como un bizcocho de capas. Cada capa representa una ciudad que una vez fue próspera, pero que ahora todo está destruido. La capa encima representa la próxima ciudad, la cual fue construida directamente sobre lo que fue destruida, usando mucho de los escombros y el material de construcción. A veces hay hasta 18 o 20 capas de este solo tel. Es 18 o 20 ciudades,
cada uno construida sobre los restos del anterior, están presentes. En este momento yo no tengo ninguna duda de que algunas de las ciudades que el ejército de Israel destruyó en Moab ya habían sido construidas sobre las ruinas de las ciudades aún más antiguas. Ahora bien, Rubén, Gad y Manasés sencillamente van a repetir el proceso añadiendo otra capa a muchas de ellas, y después ellos, otras civilizaciones, harían lo mismo. Por lo tanto, el identificar los nombres de estas ciudades que vemos en Números 32 es bastante diferente en nuestro tiempo, porque los nombres solo existían hasta que la ciudad fuera destruida. La próxima ciudad construida sobre esta generalmente se le debe a un nombre nuevo, aunque en ocasiones era el mismo nombre, solo en un lenguaje diferente. Volvemos a movernos en el capítulo 33, Números 33. Dice, lo que nosotros tenemos aquí es un breve diario del viaje de la jornada de los israelitas a través del desierto. Y nosotros podemos aprender varias cosas de la misma manera más allá de esta ruta. Por ejemplo, nosotros encontramos que aún cuando está dicho en pasajes anteriores que Israel salió de Egipto en la Pascua, esto no es técnicamente correcto, ya que se nos dice que ellos salieron de Egipto en Nisan 15, el cual es el primer día de la fiesta de los panes de levadura, al día siguiente de la Pascua. Aunque como ya hemos explicado, nosotros pronto vamos a ver que la fiesta bíblica de la Pascua y Matzán llegaron a ser fusionadas, de tal manera que las dos llegaron a ser celebradas como una. Y la celebración entera es llamada alteradamente Pascua o Matzah. Permítame volver a decirle esto porque esto nos puede ayudar a entender las dificultades que algunos maestros y pastores o nosotros como estudiantes de la Biblia tienen en relación al día en que Jesús fue crucificado. La Pascua, por ordenanza del Dios mismo, en la Biblia era un festival de un día que debía ocurrir el 14 del mes hebreo de Nisan. La fiesta de los panes sin levadura era un festival de 7 días que debía comenzar el día después de la Pascua, el día 15 de Nisan. Por lo tanto, la Pascua, el primer día, y los panes sin levadura, 7 días, tomados son como 8 días consecutivos de la fiesta, pero en realidad son dos fiestas separadas que meramente corren consecutivamente. Permíteme también señalar otro punto clave de esta información. La manera era que la Pascua original egipcia fue conducida y la manera era en que la Pascua fue llevada a cabo después de salir de Egipto y en tiempos futuros era de alguna manera diferente, ya que en Egipto, aun cuando el cordero de la Pascua fue sacrificado y esparcido en los díteles de la casa el 14 de Nisan, el cordero de la Pascua no se comió hasta unas cuantas horas más tarde en la noche, la cual quiere decir que ahora el comienzo del nuevo día 15. Recuerda que la manera de nuestra Biblia de determinar al final de un día el comienzo del nuevo día era la puesta del sol, por lo cual durante el día del Nisan 14 en Egipto el cordero era sacrificado y el proceso de cocinar comienza y luego en la noche, el cual es el próximo día 15. Es cuando ellos lo comían. Lo otro que tenemos que entender es que mientras técnicamente Nisan 14 se llama la Pascua y fue en este día el Cordero que fue sacrificado y preparado, el Señor no mató a los primogénitos egipcios hasta la medianoche después que los hebreos habían comido el Cordero de la Pascua. Por lo tanto, como el día había cambiado a la puesta del sol alrededor de las 7 p.m., los primogénitos de los egipcios fueron matados en horas tempranas de Nisan 15, cual a partir de ahí llegaría a ser el primer día del festival bíblico de los panes sin levadura, Matzah. Luego, lo siguiente mañana todavía era 15 de Nisan. Los hebreos se reunieron y salieron de Egipto. Esto es un poco diferente de lo que nosotros típicamente pensamos, pero así es como sucedió. La manera común de hablar que la Pascua marcó el untar la sangre en los díteles de la puerta y el comer el cordero, el asesinar a los primogénitos por la mano del Señor,
e Israel salir de Egipto, ahora parte de la razón de que la iglesia primero presentó la Pascua en Egipto y de esta manera, cuando técnicamente está un poco equivocada, es probablemente por la confusión de los maestros gentiles, que particularmente no querían escuchar nada de lo que los hermanos rabinos tenían que decir, quienes no entendían que había una pequeña diferencia entre la Pascua de Egipcio versus todas las otras Pascuas, y que el protocolo de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura de Éxodo, Levítico y hasta Números llegaron a ser modificados en Deuteronomio y luego fueron modificados aún más con el establecimiento de las tradiciones. Como resultado, las definiciones bíblicas técnicas de la Pascua versus a la fiesta de los días de Matzah son una cosa, pero la manera común es que los hermanos judíos hablan de ellos y como los judíos las enumeraban y lo que ellos la llamaban era completamente otra cosa. Y eventualmente se levantaron diferentes tradiciones de cómo hacer la Pascua y la fiesta de Matzah. Y todas estaban ocurriendo simultáneamente. Generalmente hablando, una tradición era usada por los judíos que vivían en Judea y otra por los judíos que vivían en Samaria, que se habían alejado del templo de Jerusalén y habían construido uno propio. Y otra era para los judíos que vivían en Galilea, porque ellos tenían que hacer una larga jornada para llegar al templo en Jerusalén, y todavía era otra para los judíos que vivían en la diáspora, eso es, todos los judíos viviendo fuera de la Tierra Santa, para dar cuenta por vivir entre los paganos gentiles y en ocasiones los distintos imposibles de viajar necesarios para llegar al templo en Jerusalén para las ceremonias. Mi intención no es irme por la tangente, pero a veces nosotros vamos a discutir la Pascua según ocurrió en el tiempo en que Jesucristo fue crucificado y yo voy a hacer lo mejor que pueda para explicar lo que hay en este tal desacuerdo en el cual en el día Él murió. Y hasta si la cena del Señor fue la cena de Pascua o algo completamente diferente ocurrieron en la Pascua de Egipto y que en el día no fue seguida en las Pascuas subsiguientes, también había tradiciones compitiendo de cómo conducir la Pascua que existía en los días de Jesús. Además, el uso de la terminología judía común es usada en los recuentos de los evangelios y no en el uso de la terminología técnica del rito de los días de fiesta, según se encuentra en la Torá, y que según son tomadas juntos, nos lleva a un problema. En adición a los evangelios sinópticos, era desde un punto de vista en los judíos de Galilea con sus propias tradiciones de Pascua, pero es generalmente acorde que el apóstol Juan, quien escribió la epístola, había llegado a ser un judío de Judea, después de comenzar la vida como un pescador de Galilea, o estaba expresando la tradición de Judas con sus propias tradiciones de Pascua. Pero esta es una lección bastante compleja, por lo que no lo vamos a discutir en esta ocasión. Por lo que el primer punto del diario del viaje en números 33 es la tierra de Gosén, en Egipto. Y el día es que ellos salieron fue en el día 15 del primer mes del calendario hebreo de los ritos. Recordemos que los hebreos usaban diferentes calendarios para varios propósitos. Y este era el mes de Nisan. Se nos ha dado solo otra fecha, la de la muerte de Aarón, el sumo sacerdote, en el primer día del quinto mes del año 40 en el desierto. Y esto sucedió en el monte Hor. Eso quiere decir que muy poco tiempo pasó desde la fecha de la muerte de Aarón hasta que Israel marchó a Moab. Luego el incidente de Balán, luego la guerra de Medián, la cual probablemente duró unos cuantos días, y luego Moisés muere. Probablemente un episodio de tiempo corto, y se nos dice que Moisés fue instruido a escribir su itinerario. Ahora, ¿cuál era el propósito de hacer esto si la Torá ha sido escrita en su curso? Lo único que podemos hacer es especular, porque no se nos dice. La realidad es que si nosotros vamos atrás, verificamos los nombres de los lugares que los israelitas acamparon, los lugares con los que nos hemos topado hasta ahora, nosotros vamos a encontrar que es la lista de los números 33 no coinciden. Nosotros vamos a ver algunos nombres que faltan y otros que fueron añadidos. Cuando nosotros los contamos y nosotros vamos a encontrar que las 40 estaciones, lugares donde ellos pararon y una que otra cosa sucedió,
son listadas en Números 33, por lo que algunos maestros han tratado de buscar significado en Números 42. Nosotros miramos más detalladamente, vamos a poder encontrar otros usos al número 42 en la Biblia, como el periodo de los 7 años en los tiempos finales, al que los cristianos llaman la tribulación, siendo dividida en los periodos de los 42 meses. Aún hasta la versión de Mateo de la genealogía de Yahshua consiste en que 42 generaciones, pero sería un poco de exageración encontrar un cordón común teológico que conduce a todos los diferentes usos del número 42. Y yo no lo veo en este momento hacerlo preciso. Tal vez en algún momento en el futuro el Señor va a abrir mis ojos a algo que actualmente yo no lo entiendo. Al menos la mayoría de los maestros y de los rabinos están de acuerdo que lo que nosotros tenemos es una lista de estaciones en la que Israel pasó a través de todo, donde algo significativo sucedió. En total, esto es un recordatorio para los futuros lectores de la ardua jornada del pueblo de Israel y cómo el Señor en varios puntos le instruyó. Él castigó, proveyó para ellos, destruyó a algunos de ellos y salvó a la mayoría de ellos. Esto es un recordatorio de que cuando ellos tuvieron que superar para poder escapar del agarre de Egipto y reclamar la tierra que el Señor había separado para ellos, y yo creo que ha alcanzado sus méritos y su propósito, porque yo no puedo pensar de un evento más grande en la historia de Israel, un evento de inspiración a la naturaleza que ha sido sellada en las mentes y en las almas de cada hebreo en el éxodo de Israel. Ahora hay unas cuantas cosas que en estas 42 localizaciones que son conocidas hasta cierto grado de certeza. Como resultado, hay muchos mapas con varias rutas del éxodo indicando, y yo no creo que vale la pena tratar con las mismas, porque como desperfectos, estos mapas muestran a los israelitas básicamente deambulando alrededor de Sinaí, con la localización tradicional de los cristianos de Met Sinaí, hacia la parte sur de la península del Sinaí, con el foco de sus viajes. El hecho es que el Sinaí nunca pudo haber sido mantenido a un grupo de 3,000 israelitas, mucho menos 3 millones. Por lo tanto, yo no creo en esto. No hay ni una sola gota de evidencia arqueológica que apoye el éxodo que sigue el itinerario tradicional que nos han enseñado. La postura sostenida por mucho tiempo y lo que tantos cristianos han tenido sobre este asunto de la ruta del éxodo es la razón principal por la que tenemos tantos maestros seculares y aún más maestros cristianos que se oponen a la Torá, dudando si realmente hubo un éxodo, porque ellos insisten en buscar artefactos del éxodo en los lugares equivocados. Yo estoy convencida que el verdadero monte Sinaí está en Arabia. Este era un área donde en un momento dado era dominada por Madián, porque ahí es donde exactamente la Biblia dice que está. Y también eminente como Pilo y Josepus dicen que la localización es en Arabia. Y ellos deben de saber mejor que nosotros. Muchos artefactos han sido encontrados en el área antigua de Madián, en el sureste de la península de Arabia, que va con la cultura hebrea y en el periodo del tiempo y las descripciones de la Torá, de las características geográficas del monte Sinaí. Y si hay una gran cantidad de folclore local en Arabia, que también apoyo esto, ningún folclore o tradicional como tal existe para la península del Sinaí. Al llegar al verso 50, en el registro del itinerario de números 33, llegamos a una estación final, Abel Sittim, en las estrepas de Moab. Y es aquí donde el Señor Dios le da a Moisés las instrucciones generales de cómo los israelitas deben conquistar a Canaán. En pocas palabras, ellos deben de sacar a todas las personas que vivían ahí. Luego, Israel debía destruir todos los ídolos y toda parafernalia de la adoración a los ídolos, donde fuera que hubiera un templo o un altar o un lugar alto construido a un Dios alto. El mismo templo debía de ser destruido. Para ser clara, Canaán debe de ser vaciada de su pueblo. El Señor no los quiere más ahí. La detestable religión de los cananeos debe de ser derrocada y todo remanente del mismo debe de ser eliminada.
El Señor no ha ordenado genocidios, pero se entiende que en aquellos que se resistían a la toma del poder de los israelitas o aquellos que se rehúsen a irse después de que ganen la batalla deben de ser asesinados. También inherentemente en la instrucción, un principio de Elohim estableció hace tiempo es que cualquier que renuncie a sus dioses falsos y se una a Israel está bienvenido en hacerlo. Bajo ninguna circunstancia los israelitas deben permitir a ninguna persona extranjera o tribu que permaneciera como un pueblo separado, aparte de Israel, ni tampoco puede haber ningún otro Dios aparte de nuestro Elohim, adorado en la tierra de Canaán, a modificar las instrucciones de Dios porque parecen más misericordiosos, juntos o amorosos o tolerantes a nuestras sensibilidades humanas y políticamente correctas. Es sencillamente rebelión y el resultado va a ser desastroso. Luego, en el versículo 54 se nos da instrucciones sobre la distribución de la tierra entre las tribus de israelitas. Pero esperen, ¿acaso el Señor ya no dio estas instrucciones? Sí y no. En Números capítulo 26 se habla de la distribución de la tierra en términos de tomar un censo de las tribus como un precursor para dividir la tierra, de acuerdo al tamaño de cada tribu. Pero esto fue cuando había que dividir la tribu entre las 12 tribus. Ahora solo hay 9 tribus, más la media tribu de la tribu de Manasés. Y esto porque Rubén y Gad, como recordamos, más la media tribu de Manasés recibieron permiso de establecerse en el lado este del río Jordán, y al hacerlo ofrecieron entregar cualquier derecho al territorio dentro de la tierra prometida. En el capítulo 33 termina como una advertencia que de hecho no fue tomada en serio de Dios de Israel, para que si ellos no seguían sus instrucciones exactamente sobre el método usado para tomar a Canaán, cosas malas les iban a seguir. Permítanme citarles ya para terminar los últimos 2 versos del capítulo 33. Dice así: entonces sucederá que que ellos dejen serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra que habitéis, y sucederá que como pienso hacerlas, ellos harán a ustedes. Israel nunca ha prestado caso a esta advertencia. Josué no lo hizo, David no lo hizo, ni tan siquiera el Israel moderno que ha regresado a su tierra después de 1900 años en exilio ha obedecido esta directiva divina. Todavía permiten a extranjeros no unidos con Israel a residir ahí. Permiten religiones paganas, particularmente al Islam, existir junto con la adoración de Elohim, hasta le dan a sus enemigos posiciones en los cuerpos de gobierno, el Knesset. La misma permiten esta misma y promueven el ateísmo. La misma permite y promueve la homosexualidad. Los mismos permiten y hasta defienden a los musulmanes controlados en el área del templo, en el lugar de la morada previa de Elohim, pero peor aún, hasta dan porciones de la tierra prometida a sus enemigos por promesas no cumplidas de paz. La tierra de las escrituras dice que no tienen absolutamente ningún derecho de disponer de la misma, ya que no es de ellos. La misma le pertenece a Elohim. Hasta que parte Israel no puede entender y no para de estas prácticas, ellos van a asegurar la tierra como les fue instruido. Aquí hay un llamado a nuestros hermanos israelitas que están en la tierra de Israel, que se arrepientan y siempre, porque si no, siempre va a haber guerras, terrorismo, bombas suicidas y algún grupo u otro que se dedica a sus vidas a hacer la vida del pueblo de Israel miserable. De hecho, nosotros hasta aquí podemos mover nuestra cabeza estando de acuerdo con todo esto y pensar cuán tonto nuestro pueblo de Israel puede ser, porque la mayoría de los problemas de nuestras vidas individuales como miembros del reino de Dios, esa entidad a la que Pablo se refirió como el Israel de Dios o el verdadero Israel, son porque nosotros no aseguramos nuestra vida como nos es instruida. Nosotros no obedecemos al Señor y nosotros no nos arrepentimos, por lo que nuestras vidas son hechas miserables. Hasta aquí, mis hermanos, mi estudio. Espero que haya sido de bendición para ustedes y muchas gracias por escucharme.